Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en este momento en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Santos, bienvenidos a este especial que vamos a tener, una serie que hemos venido haciendo, una continuación, dándole respuesta al señor Salvarragán sobre desde la parte católica, demostrar esa falsa premisa de que el Papa no es el anticristo y que mucho menos la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Bien, gracias a las personas que ya están acá. Nuestro amigo Claudio Rocha, ahí estaremos, adelante. También nuestro amigo Mario dice, adelante Guido. Y también nuestro amigo Oliver Ariza dice, saludos Guido Rojas, también nuestro hermano Houston, son los católicos, mis hermanos que siempre me acompañan, un saludo para el hermano Guido Rojas desde Houston, siempre adelante. Ya también llegó Kevin Franco, un abrazo Guido, gracias por tus videos, gracias. Bueno, la única forma que les pido que me agradezcan es simplemente den una manito arriba, compártanlo en todas sus redes sociales y los que no se han suscrito, hágalo a este canal. Hay muchas formas de difundir esta información hoy en día por los medios de comunicación, como decía un santo de la Iglesia Católica, el beato Santiago Alberone, el fundador de la Orden de San Pablo, de la congregación de los paulinos, decía que los medios de comunicación son los nuevos aerópagos. Acordemos que el aerópago fue el lugar donde se reunían los estoicos, los filósofos, donde en Atenas, donde también fue a predicarles el apóstol Pablo. Asimismo son los medios de comunicación social. Entonces, estos videos los hago yo para mis amigos católicos, mis hermanos, para que conozcan su fe, para que sepan cómo responder al anticatolicismo, en este caso, especialmente del señor Salvarragán. También está nuestro hermano Abraham Chavira, buenas tardes. Raúl Paz, saludos, hermano Guido Rojas. Carlos Martínez, bendiciones también. Félix Pagán, presente. Francisco Estrada, gracias. Como mensajero, saludos, saludos, licenciado. También Rosa Araujo, nuestra hermana también Rosa Araujo, que siempre también está presente. Nuestra hermana también Lola, bendiciones Guido. Bueno, gracias a todos ustedes. Ese es el apoyo que yo necesito, ese es el estímulo que me hace a mí hacer todo este tipo de investigaciones, porque en cada video yo lo que trato es de dar una nueva información. Kenny M también saludo, ¿no? No es solamente responder por responder, sino dar evidencias desde el punto de vista bíblico, de la historia, desde los mismos historiadores, pastores, teólogos protestantes, para así dar respuesta a esa serie o a esa propaganda anticatólica que es muy común, como sabemos, en algunos canales, especialmente, como he dicho yo, el canal del pastor del ciberespacio, el canal de el señor Edgar Pacheco, que ya le respondimos también un interesante video sobre la Virgen de Guadalupe. Viene 2 videos más sobre el particular y también al señor Salvarragán. Bueno, antes de empezar, vamos a dar los últimos saludos de la gente que se va uniendo. En este momento tenemos más de 20 personas y la audiencia va subiendo cada vez más. No olviden, como siempre, compártanlo y denme una manito arriba. Dice Osvaldo Rodríguez, también está hablando sobre el video de la Virgen de Guadalupe. Facundo Alducci, Guido no pudo refutar nada. Lorenzo Izapien, saludos Guido Rojas. Bueno, ahí gracias a todos ustedes. Bueno, no había podido contestarle al señor Salvarragán sus últimos videos porque vienen más, hay una serie de videos contra Salvarragán, contra Cristian Izquierdo, el último que hicieron, lo voy a hacer de forma independiente, la serie también de Edgar Pacheco sobre la Virgen de Guadalupe, viene también un debate, el último de los debates que voy a hacer, que ya está comprometido, que viene para este jueves, es la segunda parte, un debate en dupla que lo vamos a hacer con el hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal del canal del Yunque, nuestro amigo y hermano Rodrigo Calvo, con 2 apologistas unicitarios, el pastor Luis Polo y también el teólogo que debatió con Dante Urbina sobre el tema de unicidad, Trinidad, esta desde la iglesia primitiva, va a ser para el día jueves. Lo vamos a retransmitir en mi canal. Este será de los últimos debates. También llegó nuestro amigo Juan Sosa. Buenas tardes, hermano Guido. Aquí llegando, saludos desde Los Ángeles, California. Gracias a nuestro hermano, salud. Aquí nuestro hermano Sanz 1920, denle like y así apoyamos también a Guido. Gracias, gracias. Eso es lo que estoy pidiendo solamente, su apoyo, solamente
un apoyo en sus oraciones, en compartir estos videos, en sus mensajes. Eso es lo que a mí me motiva, como digo yo, a seguir toda esta serie, porque no es solamente salir a criticar por crítica, sino dar evidencias, como lo he hecho yo anteriormente. Cada video que yo hago siempre muestro nuevas evidencias para así reforzar el tema. Sobre todo desde que lo hemos visto con el señor Zalbarragán, han habido casi más de 10 videos, todos diferente información desde el punto de vista histórico, como digo, desde la exégesis, desde los principales biblistas, tanto católicos como evangélicos, que le llevan la contraria al señor Zalbarragán y que para nada dicen ni que el Papa ni que la Iglesia Católica es el anticristo. Valeria también dice, buenas noches, gracias. Leonardo Jiménez, saludos Guido, adelante con la palabra, la verdad, la Iglesia Católica. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a mirar entonces, mientras van llegando otras personas, ya tenemos 30 y van subiendo, compartan, como digo yo, en Facebook, compartan en sus grupos, en diferentes grupos también que hay. Yo siempre lo comparto en mi Facebook personal y en mi grupo Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guerreros. Pero hay muchos foros, hay muchos grupos en Facebook de debates, de foros de católicos y evangélicos en los cuales se puede compartir, al igual que en su WhatsApp, al igual que en su Facebook personal, al igual que en diferentes grupos que tienen de Instagram, bueno, o grupos que se tienen también de chat entre católicos y evangélicos. Bueno, vamos entonces a empezar. Del último video que hizo el señor Zalbarragán con el señor Cristian Izquierdo, donde quería reforzar, porque no reforzó absolutamente nada, por eso es que este video se llama, esta respuesta es Guido Rojas y su ambigüedad, el anticristo, y lo he querido titular Los cuentos chinos, un cuento chino de Zalbarragán en el cual él quiere hacer creer a su audiencia, la secta barraganiana, nuevamente, de que el Papa es el anticristo, que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, pero no ha podido demostrar nada, ni de la Biblia, ni los principales biblistas lo apoyan, ni los principales historiadores protestantes lo apoyan, solamente él y su grupo cerrado, que son con los cuales creen que dando una información sesgada, con eso van a querer refutar a la Iglesia Católica, que tiene 21 siglos y que viene de la época de Jesucristo, con la promesa que le hice al apóstol Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que se puede mostrar no solamente desde la Biblia, sino también desde la historia y desde la arqueología, como lo hemos visto. Ustedes pueden mirar todos mis videos, los debates, los diferentes estudios y sobre todo esta importante serie. En ese último video, Zalbarragán, lo único que hizo, nunca ha refutado ninguno de los argumentos que yo he dado. No ha podido decir por qué las principales Biblias de estudio católicas y evangélicas siempre relacionan esa bestia que aparece en Apocalipsis 13 y 18, el famoso 666, con el Papa Nerón César. No lo ha tocado para nada, ha tratado de tergiversar las cosas, de irse por las ramas, hacer puras cortinas de humo, y entonces se fue con los ortodoxos, le fue muy mal. Colocó a su alfil mayor, a Sancho Panza también, a hacer el ridículo. Después también con su grupo también lo mismo, no ha podido refutar absolutamente nada. Se fue pues con el patán de Rafael Díaz, creyendo que era un referente para la Iglesia Católica. Se lo desmentimos, porque ese tipo es un cismático, es un hereje. En su desespero se fue con la Virgen de la Salé, es una profecía particular en el cual no tiene nada que ver con el protestantismo, ni mucho menos. Las revelaciones particulares hay que verlas con lupa y de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Ningún católico está obligado a creer en revelaciones particulares. Se fue con los lefebristas, que no tienen nada que ver con su iglesia, con los evacantistas, y así sucesivamente. Esas son la forma como Zalbarragán ha querido apoyarse, pero nunca ha utilizado su gran enciclopedia que tiene Logos Cae Logos, donde sus mismos biblistas, como lo he hecho yo hoy actualmente, las principales Biblias de estudio, que digan que el Papa es el anticristo, o las principales iglesias cristianas, el ecumenismo, con el cual él eso le da mucho escozor. Ahora, en ese video lo único que hizo fue criticarme, decir que yo hago solamente garrotero, y veamos a ver, porque es que Zalbarragán se presenta siempre como vimos, él con esa carita pues como de santo, como muy buena gente, como que el veneno lo lleva dentro de sus videos, ese fanatismo, ese sesgo que tiene
contra la Iglesia Católica no es algo normal, eso es una obsesión que tiene. Él piensa que porque tiene un canal y porque tiene la secta barraganiana que a veces le da plática por esos videos, y más ahorita con la audiencia que está teniendo a mi favor, y porque tiene 1.000 o 2.000 vistas, con eso ya va a querer desaparecer a la Iglesia Católica, sabiendo que es una iglesia que está fundamentada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos a ver, el que me acusa a mí, que me acusa que yo soy garrotero, que lo ofendo, que los apodos que le coloco a su equipo, veamos una intervención de un video que tuvo con su otro amigo, el de los monólogos, Carlos Manuel Veloz, que es como el jefe de prensa de su canal. Veamos a ver cómo se refiere a mi persona, porque eso es necesario también aclararlo en primer lugar. Pongamos cuidado. Bueno, te paso la palabra, Salvador, ya en estos minutos finales. Sí, hermano Carlos, gracias. No, pues yo en la noche voy a hacer un programa y voy a hacer, voy a hablar de eso precisamente, de la oscuridad que hay detrás de ese movimiento ecuménico, y les voy a demostrar cómo Guido Rojas es un liberal, un liberal. Entonces, este señor de Guido Rojas, yo no comprendo, yo no entiendo cuando las personas están frustradas y a falta de argumentos, lo único que les queda es actuar como un bandolero, como un asaltante de las calles, pero con una corbata de apologética, pero en fin y al cabo es un garrotero más, pero un garrotero con corbata. Entonces, él puede decir lo que quiera, hermano. Él puede decir lo que quiera, puede decir que neobautista, neoevangélico. Eso a mí no me quita el sueño, ni tampoco que me hagan memes, los memes, nada de eso a mí me interesa. A mí no me mueve eso. Ahora, ¿qué notamos? O sea, las expresiones de Sol Barragán: bandolero, asaltante de la calle, garrotero con corbata, pero pues eso de ahí a que me refute es otra cosa. Y vemos también el circo que se hace en sus videos con el señor también Carlos Manuel Veloz, el famoso de los monólogos, el que es el fariseo, el que dice pues que Betty Valenzuela la está atacando, Perdón un momentico porque se me disparó la alarma del carro. Discúlpenme un momentico, ya vengo. Gracias por la espera. Es que yo estos videos los hago acá desde la casa de mis padres. Yo para venir acá tengo que trasladarme. Entonces, bueno, se había disparado la alarma del carro, ya la volví a cuadrar. Y entonces quería mirar a ver también cómo el señor Carlos Manuel Veloz, que es de ese mismo equipo, de Sal Barragán, el de los monólogos, el que le dijo Sal Barragán en una transmisión: Sal Barragán, mi más sentido pésame, porque es que Guido se metió con tu pastor otra vez, con su iglesia, algo que nosotros sabemos que se descubrió desde hace más o menos un mes, algo que lo tenía muy oculto el señor Sal Barragán, porque a ellos les da pena, les da vergüenza hablar de sus iglesias, porque son iglesias neobautistas, neoevangélicas, que no tienen más de 30 años. Para criticar a la iglesia católica, no hay quien les gana, ¿no? A él, Carlos Manuel Veloz, a Cristian Izquierdo, que me imagino que también es una iglesia neobautista de Lima, Perú, que se la tiene muy guardadita, que se la tiene muy calladita, pero cuando se tocó el tema que hizo la señora Betty Valenzuela, esa gran bomba de hablar que su iglesia se llama la Iglesia Bíblica del Pacífico, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México, y que su pastor se llama el pastor Bernardo Osorio, una iglesia de no más de 40 años, al igual que la iglesia de Carlos Manuel Veloso, iglesia Oasis en República Dominicana, lo mismo, en la misma trayectoria, con un solo pastor,
entonces eso ya es persecución, entonces sí que pecado, entonces vienen que las demandas, que los abogados, que la CIA, que el Interpol, que la policía ciberespacio, con lo cual no lograron absolutamente nada. Veamos la otra parte, porque quería primero poner esto, también del circo que se hace en el canal de Sol Barragán con su comunicador social, de los monólogos aburridores, de letardos, de Carlos Manuel Veloz. Pongamos cuidado también. Entonces yo creo que Guido Rojas le fue, mira, yo no le llamé Drácula, pero yo creo que él le va a ganar a Drácula. Él está a punto de sobrepasar a Drácula. Yo no le llamé Drácula, yo puse un ejemplo, una analogía, y él se ha tomado la analogía, o sea, él se ha tomado la parábola. Yo puse una parábola y él dice que no es una parábola, que verdaderamente él es un vampiro y él se llama Drácula. Él se autonombró vampiro y Drácula, porque yo hice fue una parábola, un ejemplo. Y él se lo tomó de verdad, que él es un vampiro. Parece que él lo reconoce. Y él se puso, yo soy Drácula. Yo ni siquiera le dije que era Drácula. Drácula es otro vampiro. Pero él dice que él es Drácula. Por algo él dirá que es verdad, o sea, el ejemplo que yo puse, porque no lo puso Cristian Izquierdo. No lo puso Salvador Barragán. Esa gente no sabe que yo iba a ser un ejemplo de un vampiro chupando a otra persona, o una vampira en este caso. Puede ser una vampira chupando a otra persona, y cuando lo chupan, el veneno del vampiro duraba 24 horas y ya cuando era muy tarde ya se volvía un vampiro. Eso fue un ejemplo que yo puse. No, él dice que él es Drácula. Me llamaron Drácula. No, usted se puso Drácula. No, que yo soy un vampiro. No, yo puse un ejemplo. Usted se reconoce un vampiro. Lo está traicionando el subconsciente al amigo Guido Rojas. Bueno, a esos que se dedican en sus canales, y si no es también a hablar de Betty Valenzuela, que es la vampiresa mayor, y toda la cuestión es que ustedes pueden observar. Entonces, primero quería aclararle eso, porque pues ellos tiran la piedra y esconden la mano, sobre todo pues al Barragán, que es el jefe pues de ese grupo, que es el que lidera toda esta propaganda. Y otra cosa, dice que yo me siento ofendido, que es que no me ha podido refutar, que realmente yo lo que estoy haciendo pues es como si no tuviera ningún peso la información que yo doy en cada nueva entrega. En este momento, gracias a las personas que están conectadas, ya son más de 50 personas y va subiendo la audiencia. No olviden sus comentarios, siempre con respeto de educación. Aquí también está nuestro hermano Eliazar Salinas, gracias por estar acá, y las otras personas porque ya veo que están muy activos en el chat, y los que no alcancé a saludarlos, bueno, les mando un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús. Y a raíz de eso, pues ya el señor Barragán haciendo lo que se llama una cortina de humo, o lo que se llama patadas de ahogado. Entonces va a haber una declaración en el cual él, tratando de desviar la atención de lo que estamos hablando, porque el tema del anticristo y el tema de Babilonia la Grande es referente, como lo hemos dicho anteriormente, al libro del Apocalipsis o apocalíptico, un género literario que merece especial atención. Y es un libro que sabemos que lo escribió el apóstol Juan, o que se le atribuye al apóstol Juan en su destierro en la isla de Patmos entre los años 90 y 100. Y que por lo tanto es un libro que está hecho con claves, con simbología, con gematría bíblica, o sea, números que tienen un significado de acuerdo a lo que era la cultura judía, porque estamos en esa transición del judeo-cristianismo. Y entonces, si nosotros vamos a hablar de ese libro, sobre todo en el capítulo 13, donde se habla de la gran bestia, y en el capítulo 17 y 18, que se habla de esa gran ciudad que es Babilonia la Grande, que es contraposición a la Jerusalén celestial, entonces nosotros tenemos que ir a los que son eruditos en la materia, a los que son expertos en la materia, a los que son biblistas, a los que son exégetas, a los que son teólogos, a los que son pastores o sacerdotes dedicados al tema. Y es lo que yo he hecho. Y como él lo ha mostrado con pruebas en físico de las principales Biblias de estudio que le llevan la contraria, él trata de que esos comentarios, porque son Biblias precisamente especializadas, para él no tiene ningún reparo. Y vea con lo que sale el señor Barragán. Veamos a ver también cuál es la forma como él trata de desviar la atención. Pongamos cuidado que esa es otra intervención también de alguno de sus videos. El problema de Guido Rojas es que el licenciado Guido Rojas no lee, no estudia. Porque ¿qué es lo que hace Guido Rojas?
A mí me da esta risa de verdad, me causa gracia y me causa ternura la criaturita de Guido Rojas, porque es una criaturita, es una almita de parte de Dios, porque él toma una Biblia comentada, lee un comentario de una Biblia y Guido Rojas piensa que está haciendo un análisis morfosintáctico. Él piensa que estaba usando la ciencia de la hermenéutica, la ciencia del exégesis. Él piensa que está usando todas las herramientas del mundo que hay a disposición de los cristianos para hacer una interpretación, porque él habla de exégesis. Nunca ha hecho un estudio exegético en su video, porque no tiene la idea que es exégesis. Guido Rojas piensa que hacer exégesis es tomar una Biblia comentada y leerla. Eso no es hacer exégesis, Guido. Eso tampoco es aplicar la regla de la hermenéutica. Y usted se jacta diciendo que usted usa la exégesis, la hermenéutica, porque no tiene la más remota idea, porque no conoce los códigos morfológicos para hacer una exégesis. La exégesis hay que desbaratar el texto griego y hay que armarlo. Hay que armar las preposiciones, los verbos, los pronombres personales. Si va a ser función de participio, si va a ser una función de verbo. Usted no conoce ese tema, porque yo he visto sus videos. El hecho de agarrar una Biblia comentada y leerla, eso no es hacer exégesis, como dice Guido Rojas. Bueno, entonces aquí ya vimos, ya Sal Barragán, primero que todo, hay que tener en cuenta que él tiene un doctorado, plus ultra, laureado, él se especializó en el Papa del Anticristo. Su tesis laureada fue basada en el patán de Rafael Díaz, porque él fue el que lo apoyó, que decía, porque nadie más lo apoya. Ahora resulta que César Barragán, dándoselas de mucho, como pavo real, ya es biblista, ya está hablando de exégesis, de hermenéutica, de gramática griega, de morfosintaxis y demás, lo cual eso le queda grande a él, se lo va a demostrar. Primero que todo, él dice que la criaturita de Guido Rojas trata de menospreciarme, trata de mirar a ver pues como una falacia ad hominem, pero resulta, aquí le vamos a mostrar que esta criaturita ha hecho esas investigaciones solito, César Barragán. Yo he hecho ya más de 10 videos yo solito, mientras que usted ha tenido que irse con su equipo. Aquí aparece con el argentino y aparece en el primer video y respuestas evangélicas y los otros dándole el paño de lágrimas porque este fue el primer video, llorando porque Guido Rojas se metió con mi pastor, se metió con mi iglesia porque usted le da vergüenza hablar de su pastor, le da vergüenza hablar de su iglesia, eso es un referente porque usted no se manda solo, usted no es un cristiano sin denominación, usted pertenece a una iglesia neoevangélica, neobautista de menos de 30 años que solamente están en el estado de Michoacán, México, y aquí le están dando su apoyo. Y los otros videos, usted que dice que la criaturita de Guido Rojas, aquí está con su grupo, con el argentino, con Cristian Izquierdo, que es Sancho Panza, y con Joel Martínez tratándolo de ayudarlo porque usted no puede solito, porque usted le ha quedado grande esa misión, y usted mandó a su escuero mayor cuando se fue los ortodoxos para que hiciera el ridículo, el cual yo también lo he refutado una otra vez, porque a su amigo Cristian Izquierdo le vamos a salir la otra semana la respuesta, porque él sabe que toda refutación a mi persona tiene que ser en inglés, porque él es un experto en inglés, eso lo vamos a la otra semana. Entonces, mire bien lo que hace Saúl Barragán. Me acusa a mí que soy una criaturita, que soy ingenuo, que no sé, y mire, ni siquiera en pandilla ha podido refutar, ni ha podido demostrar que el Papa es el anticristo, porque no lo apoya a nadie, porque hoy en día ni los principales historiadores, ni los principales biblistas, ni siquiera las principales iglesias cristianas de la Reforma dicen que el Papa es el anticristo. Por eso es que tiene que irse, vea, es que tiene que irse con todo su equipo, porque solito no puede. Ahí está con el conde Drácula, el de los monólogos aburridores, y con Cristian Izquierdo, pobrecito, lo pone a trabajar gratis y la platica la recibe él, porque en todos los especiales la platica es para él, y al pobre Cristian Izquierdo lo pone a hacer investigaciones y no le toca ni un centavo de todo eso. Entonces, aquí se nos va Barragán, el que no ha podido solito, el que no es machito para defender sus posturas es usted. Y ahora resulta, pues, que César Barragán, que por aquí llegó, resulta que ya es un biblista. ¿Quién lo nombró usted biblista? César Barragán, no engaña a la gente. Les voy a explicar qué es lo que hacen ellos. Ese cuentico de morfosintaxis y todo, eso no es nada. El griego no es doctrina, el griego no es sino griego, eso no es la última palabra. Lo que hacen ellos, los apologistas evangélicos, que también es una ayuda que pueden hacer los biblistas católicos, es irse a unas Biblias electrónicas en el cual usted solamente le pincha
el numeral, es la letra, y ahí aparecen todos los códigos morfológicos. Eso es lo que está haciendo Salvador Barragán. ¿Y quién le dijo que todo lo que tiene que ver con el anticristo y con lo que tiene que ver con Babilonia la Grande, eso es de morfología? Eso no es de morfología, eso es del contexto histórico, cultural y religioso del siglo I de la era cristiana. Ahora, ¿usted cree que yo no conozco esos temas? Pues le voy a demostrar que sí, mire, aquí está, y nada más que una Biblia de estudio, en cuero, Biblia de palabra clave. Esta Biblia tiene homilítica, tiene exégesis, y aquí aparece lo que usted nos estaba pidiendo, señor Barragán. Aquí le puedo mostrar que eso que usted está hablando de morfosintaxis, que eso es no pura bla, bla, bla. Pongan a Saúl Barragán en un en vivo, vamos a poner a Saúl Barragán a ver si sabe mucho, le vamos a quitar lo presumido, y en un en vivo, que se vaya a una pizarra y le aventamos un texto bíblico, que nos lo lea en griego, lo escribe en griego y le haga morfosintaxis a cada una de los versículos, y vas a ver que no va a llegar con nada. Y aquí están todos los códigos morfológicos que usted pedía, aquí están todos los códigos morfológicos de esta Biblia de estudio, permítanme para que ustedes la vean, que yo sí tengo material, pero aquí está, que están todos los códigos morfológicos que él decía. Pero esto no es solamente eso. ¿Quién dijo usted que solamente se tenía que irse con código morfológico? Aquí está, aquí aparece, para que crea que no hay. Esta es una Biblia de estudio, y aquí aparece toda la tabla de códigos morfológicos, si es un auristo, si es plural, si es un sustantivo adjetivo, si es un predicado, si es un futuro pasivo, si es un caso genitivo, si es un modo optativo, si es un tiempo perfecto, pero esto no es sino gramática. Usted no sabe nada de esas cosas, señor Barragán, no engaña a la gente. Y si quiere, hagamos una prueba. Si usted está machito, vamos a un en vivo, yo le aviento un texto bíblico y usted, sin ninguna ayuda, sin sus logos, logos, va en el texto y va a empezarnos a decir, va a escribirlo en griego y va a empezar a hablar en griego. Porque ahí le tengo una tarea. Usted va a tener que también, del Apocalipsis 17 y 18, como usted es tan experto, ahora resulta que es biblista. ¿Biblista de qué? Usted no es biblista de nada, señor Barragán. Será biblista de su iglesia, que no la conoce absolutamente nada, desde su secta allá en Michoacán, en Apacingá, Michoacán, México, porque usted no pertenece a ningún instituto bíblico, ni usted ni sus amigos han pisado un instituto bíblico, no han escrito nada, algún referente a nivel científico sobre Biblia, nadie los considera biblistas, ni mucho menos. Y usted lo que más le duele, señor Barragán, es que yo le muestro estas Biblias. Estos sí son eruditos, estos no son ustedes. Ustedes no son biblistas, ustedes son solamente unos fanáticos. Estas Biblias de estudio, que es lo que a usted más le ha dolido, es lo que usted ha tratado de irse por las ramas y decir, no, esto no es referente, no, esto no. Él sí, él con el patán de Rafael Díaz, con los ortodoxos que no tienen nada que ver, con los vacantistas, con las investigaciones que hace el pobre Cristian Izquierdo, que trabaja gratis para él, porque la plática se la lleva él. Eso sí es referente, eso no es nada. Pero cuando yo le muestro esto, cuando yo le muestro esta Biblia de estudio, que son de las más importantes, las más actualizadas en exégesis, aquí usted es donde empieza las patadas de ahogado. Y para que aprenda, los que sí son eruditos, le va a decir que no todo es ese. Aquí aparece cómo es que usted, desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, cómo es que se debe hacer un estudio referente a esa gran mentira que usted quiere engañar, porque hoy en día nadie lo apoya. Hoy en día ninguno de los biblistas principales, ni las principales iglesias cristianas creen que el Papa es el anticristo. Eso fue para la época de la Reforma Protestante. Y en esta Biblia aquí aparecen las diferentes notas, que no son solamente, como usted decía, de morfosintaxis y de gramática. No, aquí aparece. De los que sí son eruditos, y estos son protestantes, usted para hacer un estudio de Biblia tiene que ser o notas filológicas, que es lo que usted decía, pero el griego es griego nomás. Ponga 5 biblistas de 5 iglesias diferentes a un solo texto y verán que no se llegan a ningún acuerdo. Por lo tanto, eso no es. Ningún apologista protestante en las redes sociales sabe ni griego ni nada, eso es mentira. Se vean por ayudas. Ponga cualquiera de ellos en un en vivo, en una pizarra, en un tablero, y aviénteles un texto bíblico y a este llegan, y mucho menos a Barragán. Entonces, ahí usted, nada que ver. Hay notas filológicas, que son notas que ofrecen una definición y explicación del término hebreo, arameo y griego. Esa es una, pero no es solamente la única. Usted llegó solamente a eso, porque sabe que como estos biblistas no les lleva la contraria a usted llegó solamente hasta ahí. Y usted la secta barraganiana, que los tiene completamente descrestados, que le dan platica por decir tantas mentiras, usted solamente cree que hasta ahí llega. Pero los mismos eruditos se le van a decir lo contrario, porque siguen habiendo notas históricas
contextuales. Eso es lo que usted no ha podido demostrar, y lo reto en su segundo video. ¿Por qué los principales biblistas, que lo voy a mostrar otra vez, por qué piensan que Babilonia la Grande es el Imperio Romano y por qué creen que la gran bestia es Nerón? ¿Por qué? Usted eso no lo ha podido demostrar, usted eso se ha hecho el de la vista gorda. Notas históricas y contextuales, aquí se agrupan notas acerca de los conceptos que se desarrollan en contextos espacios temporales que es necesario conocer para acertar el significado. Estos sí son eruditos, eso no es usted, eso no es usted que habla y habla, estos sí son eruditos, esto es lo que usted más le ha olido, que yo le he mostrado las propias Biblias de estudio, las principales, en las cuales no dicen lo que dice usted. Hay también notas doctrinales, porque esto es un grupo de eruditos, son pastores, son teólogos, son biblistas, son profesores de seminarios, esto es de la editorial CLIE. Usted no tiene esta Biblia en físico, yo sí la puedo tener, y esta Biblia no es de hace 30 ni 40 años, esta es de las últimas Biblias de estudio. Hay también notas doctrinales, notas que explican el fundamento doctrinal de la fe que descansa en la revelación bíblica, y hay notas exegéticas y devocionales. Se han agrupado todas aquellas notas que tienen que ver con la praxis de la fe y que ofrecen información adicional y que comprenden el texto bíblico. Reto al señor Salvarragán que muestre una Biblia de estudio, reto al señor Salvarragán que en su próximo video muestre una Biblia de estudio donde diga que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, pero así en físico. No ponga a su peor mayor, a Cristian Izquierdo, que ese la otra semana va a salir trasquilado, porque ese también se puso de valentón y va a volver a salir refutado y le va a volver a sacar lo que ustedes en ese canal, porque es un canal garrotero, que ustedes que también se burlaron querían burlarse de Rodrigo Calvo por el inglés, a su peor mayor, nuevamente dentro de 8 días le vamos a volver a sacar en cara porque tampoco sabe inglés. Esto es lo que es Barragán, y estas notas que aquí aparecen es lo que él no ha podido ver, ni siquiera con su Biblia Logos Carlos. Entonces no venga aquí a quererse mandarnos ahorita de erudito bíblico, de morfosintaxis, de gramática, porque usted no sabe absolutamente nada. No engaña a la gente. Usted se va a una Biblia electrónica, le pincha el botón y ahí le aparecen todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver. Ahora, voy a demostrarle que yo sí he hecho exégesis, lo que usted no ha hecho. Voy a demostrarle, mire, en mi último video de esa serie, yo me fui a Apocalipsis 18:2 con las Biblias de estudio y demostré en ese mismo ambiente, porque a mí me apoyan diferentes biblistas católicos y evangélicos de las principales Biblias, como la Biblia, la Casa de la de Mundo Hispano, que es una Biblia bautista, como esta Biblia Matthews Henry, como la Biblia de la Reforma, como la Biblia de Jerusalén, como la Biblia Nácar Columna que he mostrado, en la cual todas me apoyan para decir que es Babilonia la Grande. Ahí empecé con Apocalipsis 18:2 y hice lo que usted dice, que usted me va a enseñar a mí, que no sé lo que es exégesis, y después me fui a otra referencia, porque eso se llama paralelismo bíblico, me fui con Romanos 1:23 para demostrar que tanto para la época de Juan, final del siglo I, para la época de los años 60, cuando Pablo le escribe a la comunidad de fieles de Roma, se refería a esa gran guarida de demonios que era Babilonia, la nueva Roma, que era la capital del Imperio Romano, donde habían diferentes monumentos, diferentes altares y diferentes templos a esas deidades que venían de la cultura griega y donde también se adoraba al emperador como el gran Sóter, y por eso los primeros cristianos que no eran de su iglesia, eran cristianos católicos, como se lo demostré después, preferían morir antes de renunciar a hacer un acto de idolatría. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que yo no hice exégesis? ¿Usted cuando ha hecho esto? Me fui a Romanos 1:23 y después me fui a uno de los padres de la iglesia, que es Justino Mártir, el gran apologista, en la primera apología, capítulo 9, donde también dice que Babilonia la Grande, la guarida de demonios y donde tienen toda esa cantidad de ídolos, era la Roma imperial. Entonces, ¿cuándo usted ha refutado todo esto, señor Barragán? ¿Cuándo usted ha refutado estas pruebas? Y más aún, me fui a uno de los libros más anticatólicos, que es el libro de los mártires de John Foss, que es un escritor anglicano de la época de la Reforma, que es el bisabuelo de usted, del pastor Palomero, el ciberespacio, y su primo Pacheco, que son los que piensan que todavía la Iglesia Católica es Babilonia la Grande y el Papa el Anticristo, y me fui donde él mismo narra cómo los cristianos católicos del siglo I, porque para esa época ustedes no existían, su iglesia no existía ni mucho menos, esos cristianos que murieron en Roma en la época del emperador Nerón, y el mismo, ese historiador John Foss, que es lo más anticatólico, decía que era la gran bestia, o sea, relacionada a toda la forma sádica de este emperador,
que mandó a matar a los apóstoles Pedro y Pablo y a estos primeros cristianos devorados por los leones en el Coliseo Máximo, y eso lo expliqué yo. ¿Y eso usted cuándo lo ha refutado? ¿Cuándo usted ha salido con esto? Esos cristianos que mueren en el Coliseo Romano, como Ignacio de Antioquía, un obispo que conoció a los apóstoles, que fue el primero que dio el título de católica, que fue devorado por los leones. Ahora usted me va a decir que esos son de su iglesia. Mentiras, pues que su iglesia solo tiene 30 años, que usted le da vergüenza hablar de la iglesia bíblica de Apatzingán, Michoacán, México, del pastor Bernardo Osorio. Eso es cosa suya, pero aquí todo el mundo lo sabe. Y al igual que la iglesia de Carlos Manuel Veloz, una iglesia en República Dominicana de 30 años, y le aseguro que también la iglesia de Sancho Panza, de Cristian Izquierdo, también es una iglesia neobautista de Lima, Perú. Pero aquí se le demuestra eso. Demuestre esto. Demuestre que estos primeros cristianos, ¿a qué iglesia pertenecían, señor Barragán? Esos cristianos que murieron en las persecuciones romanas. Entonces no venga a decir que yo no he hecho mi trabajo bien, porque el que no ha hecho su trabajo es usted, porque usted se ha ido por las ramas, usted no ha podido ni con los unos, ni siquiera con todo su equipo, pues, demostrar absolutamente nada. Y aquí también le muestro cómo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde está enterrado el apóstol Pedro, y eso lo dicen los historiadores y arqueólogos católicos y protestantes. Es la sede actual de la Iglesia Católica durante 21 siglos, donde fue martirizado el apóstol Pedro. Esto a usted le queda grande, porque esto no son sus falsificaciones que usted dice, que los decretos pseudo-isidorianos, que no sé qué, esto es historia de los primeros siglos del cristianismo, como Irineo de León, y usted también le duele eso. Usted sabe que ese padre de la iglesia decía que esa sede de Pedro y Pablo, después seguía Lino, Cleto, Clemente, así sucesivamente. Estos son las raíces históricas de nuestra iglesia. Eso que usted no puede mostrar con eso, San Barragán. Esta es su iglesia en Apatzingán, Michoacán, México, una iglesia de 40 años con un solo pastor, autonombrado pastor, porque el pastor Bernardo Osorio no lo nombró nadie, no tiene sucesión apostólica, nadie le impuso las manos. Usted no tiene mártir, usted no tiene misioneros, usted no tiene historia, usted no tiene absolutamente nada. Eso a usted le queda grande. Y aquí se lo estamos poniendo otra vez a decir. Y usted dice, no, es que yo lo hago a nivel personal, pero usted es un ministro de esta iglesia. Si usted le da vergüenza a estas cosas, nosotros aquí se lo volvemos a sacar una y otra vez, porque si usted va a criticar a la iglesia católica, que tiene 21 siglos, entonces ¿dónde dejamos a su iglesia? Y no solamente eso, sino que en el mismo libro de los mártires, aquí mismo, en ese mismo libro de los mártires, porque yo lo tengo en físico, dice también, porque ese es otro cuento chino, ¿no? Eso que ya que no, es que el anticristo es el papado, ¿no? No es un solo papa, es el papado. Pruébeme eso. ¿De dónde sacan ustedes eso? Usted dice que el papado es el anticristo o que es la gran bestia. ¿Dónde dice eso? A ver, muéstreme la cita bíblica, capítulo y versículo, porque yo le puedo mostrar lo contrario. Mire lo que dice este mismo libro, que es lo más anticatólico del mundo y que yo lo tengo en físico. Y ahí pongo las pruebas, página 29, en la época, porque no solamente fue la persecución de Nerón, porque en la época de Nerón fue martirizado Pedro y Pablo, y que están en dos basílicas católicas, señor Barragán, basílicas católicas construidas por el emperador Constantino, que son la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo extramuros, con pruebas arqueológicas de los mismos historiadores protestantes. Si eso usted le arde, si usted le duele, eso usted no lo puede refutar por nada del mundo. Por eso es que lo que usted hace son cuentos chinos. Y aquí dice también, en la época de Adriano, el sucesor de Trajano, prosiguió esta tercera persecución, la tercera, porque la primera fue la de Nerón, con tanta severidad como su sucesor. Alrededor de ese tiempo, principios del siglo segundo, fueron martirizados Alejandro, un obispo católico con 2 diáconos. ¿Dónde están sus diáconos? ¿Dónde están sus pastores de esa época? No existían. Entonces, ¿cómo es posible que usted me va a decir que a mí, usted me va a decir creer, y a su audiencia, a los barraganistas, que los papas son los anticristos y estos primeros obispos de Roma murieron por la fe, porque no adoraban al emperador, o porque no hacían sacrificios a sus falsos dioses, porque eran los que perseguían, porque sus tumbas están en las catacumbas de las iglesias católicas? Entonces, muéstreme, a ver, refute esto, señor. Aquí tiene la tarea, refute todo lo que yo le estoy mostrando. Refute esto. Entonces, ¿cómo es posible? A ver, ¿este obispo era anticristo? O sea, ¿este obispo Alejandro era anticristo y murió por ser cristiano? Refúteme eso, a ver si su anticatolicismo, su exegesis, su hermenéutica, su morfosintaxis va a poder refutar esto. Uno de los muchos, ¿no? Porque no fue solamente él, fueron más. Clemente Romano también, que escribió la carta a la comunidad de Corinto, también fue martirizado en el mar Egeo, atado a un ancla y sepultado al mar. Esos son
obispos de nuestra sede, no es su sede. Ahora, aquí, Sal Barragán, aquí, ya que usted está por acá, aquí está otra vez su pastor Bernardo Osorio. Muéstreme los antecesores del pastor Bernardo Osorio, muéstreme los mártires, muéstrenos a Barragán en su próximo. A ver, ¿dónde están los antecesores del pastor Bernardo Osorio, de su iglesia bíblica del Pacífico? Que por cierto se llama del Pacífico porque no están en el Atlántico, no están en Estados Unidos, no están en África, no están en la China, no están en Japón, no están en Europa, porque solamente tienen como 3 S en Michoacán. No tendrá más de 300 miembros. A ver, muestre pues, aquí le muestro yo, aquí está. Estos son nuestros obispos católicos, ahí está, del siglo II, en este libro que es lo más anticatólico. Ahora, tiene usted la tarea, señor Barragán, en la otra entrega, muéstreme pues los pastores, los antecesores, usted que critica tanto la sucesión apostólica, que el decreto, que el asiano, del Papa Liberio, a ver, muestre pues. Demuestre lo contrario, demuestre que ustedes también están en el siglo I, porque Jesucristo fundó una iglesia en el siglo I, no una iglesia neobautista de hace 30, 40 años, porque el pastor Bernardo Osorio no nombró a nadie, él mismo se autoproclamó, él mismo es el único pastor, y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces, ¿quiénes son desde las críticas? Porque usted es muy fácil, usted critica y habla de los lunares negros de la iglesia católica, ¿y dónde está su historia, señor Barragán? ¿Dónde está quién nombró al pastor Bernardo Osorio? ¿Cuántos mártires tienen ustedes? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos teólogos? ¿Cuántos biblistas de renombre internacional? Entonces eso es lo que a usted le queda grande, señor Barragán. Por eso es que su anticatolicismo no le llega a más con estas pruebas que aquí le estamos mostrando. Yo no necesito venir aquí a hablar por hablar. Y le voy a mostrar más para que le duela. Vea, aquí está otra. Permítame un momentico porque... a ver qué estamos, a ver, porque conectada segura, que se está yendo el internet, me dicen por favor si se está yendo el internet, aquí estamos conectados, que no se me vaya a bajar el internet, bueno, porque veo que hay una conexión baja y no sé por qué. Ahí está, otra vez, a veces pasa, bueno, cualquier cosa, vamos a mirar a ver porque no quiero que se me vaya congelando la imagen en esta transmisión, en este especial que estamos teniendo, porque voy a mostrar otra Biblia de estudio, una Biblia que no tiene César Barragán, y pues que eso es lo que no le gusta a él. Que es esta. Esta es una Biblia, esta es una de las últimas Biblias de estudio, de la NBI, Biblia de estudio arqueológico, de las muchas que he mostrado, ¿no? Esto no lo muestra Son Barragán, esto, a eso sí no llega, ¿no? Él sea solamente con el patán de Rafael Díaz y que con los lefebristas. En el último video sacó a un sacerdote de esos sacerdotes ultra tradicionalistas hablando en contra del Papa. Ojalá que ese sacerdote que usted colocó lo coja el obispo y le jale las orejas, porque ningún sacerdote puede ir en contra del magisterio petrino. Todos los sacerdotes tienen que hacer sus eucaristías en unión con el Papa Francisco, y el sacerdote que esté en contra de eso es una apóstata, así es sencillo. Esto sí es peso, señor Barragán, esto sí es peso, esto es lo que usted nunca ha podido mostrarme, estas Biblias de estudio, estas Biblias, esto no se consigue pues a la vuelta de la esquina, y esta Biblia de estudio dice de la Nueva Versión Internacional, más de 8,000 notas de estudio que destacan temas históricos, arqueológicos y culturales. Pero a usted eso no le gusta, usted eso trata de desviar la atención. Más de 500 artículos que tienen sitios arqueológicos, notas culturales, históricas, porque usted decía que todo era morfosintaxis, mentira, no engaña a la gente. Pueblos, territorios, gobernantes antiguos, veracidad de la Biblia, textos, artefactos antiguos, más de 500 fotografías, introducción minuciosa a cada libro, tabla de detalles, palabras de Jesús en rojo, características adicionales, concordancia, referencias cruzadas, índice de temas, características y mapas a todo color. ¿Esto no es peso, señor Barragán? ¿Esto no es un referente? Esto es lo que usted ha tratado de desviar la atención a la secta barraganiana. Esto porque sabe que toda esta Biblia de estudio le lleva la contraria. ¿Cuándo es que usted va a sacar su Biblia Logos Logos y nos va a demostrar cuántas Biblias le van a hacer contrapeso a esto? Y vamos a ir, porque estas son Biblias evangélicas de la Nueva Versión Internacional, otras de las muchas que he mostrado, porque usted tiene una larga lista de Biblias evangélicas
como la Biblia del mundo hispano, como la Biblia tras las huellas del Mesías, como la Biblia de la Reforma Protestante, y esta Biblia, en la cual usted tiene que decir que esto no tiene peso porque usted es un biblista, porque usted tiene más autoridad que ellos, usted eso se lo hará creer a su audiencia. Y vamos a esta Biblia, a ver, mira, porque esto es lo que dice Salvarragán, no, que eso notas de estudio, eso no vale, ¿no? Pues no valdrá para usted, porque usted no es biblista, usted no es teólogo, usted no sabe griego, usted no sabe hebreo, usted no ha escrito ningún artículo referente en ninguna revista científica, usted no ha estado en Israel, usted no ha estado en Tierra Santa, este equipo de eruditos sí. Y vamos a mirar a ver lo que nos dice, aquí aparece, cuando vamos al libro del Apocalipsis, aquí aparece, mira, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, aquí aparece todas las notas, capítulo 13, donde se va a hablar de la gran bestia, porque esto es una nota de orden histórico, esto no tiene nada que ver con filología ni nada de esas cosas, y vamos a mirar a ver también si esto también, porque pues como todo le llevan la contraria, vamos a mirar a ver, ¿no? Vamos a ver este otro grupo de eruditos, a ver si es lo que usted decía. Dice Apocalipsis 13, 18, ¿en qué consiste la sabiduría? El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues el número es de un ser humano, de uno solo, no de una institución como el papado. Eso se lo inventó Martín Lutero en el siglo XVI. Y el número es 666. Ahora veamos a ver pues este grupo de eruditos, que a Saúl Barragán no le gusta, que él trata de desviar la atención, pues eso ya es cosa de ella. El que quiera creer a Saúl Barragán en su canal, allá con su fanatismo. Dice, algunos estudiosos suponen que el significado del número asociado con la bestia estaba claro para la audiencia original de Juan. El hecho de que se le invite a los lectores a interpretar el acertijo implica que la respuesta estaba disponible para los creyentes en las 7 iglesias, esas 7 iglesias de Asia que lidera lo que hoy en día es Turquía. Para esa época ya había iglesia, ya habían obispos, ya habían presbíteros, ya habían diáconos, una iglesia organizada. Ahora, pruébeme que esa iglesia desapareció o que esa iglesia es la iglesia suya, porque usted solamente tiene nombres de iglesia bíblica. Hasta ahí llega nomás, porque de historia, nada. De arqueología, nada. De siglo primero, menos, porque solo tienen 30 años. Yo sí le puedo mostrar, como le dije anteriormente, que la iglesia del siglo primero, con la sede en Roma, los martirios de Pedro y Pablo están en 2 iglesias católicas con inscripciones que son demostradas por arqueólogos, historiadores también protestantes. Sigue diciendo acá, varios esquemas para decodificar este número dan como resultado nombres como Eutralas, Letrino, pero el más importante como Nerón César. Otra vez, todos acuden a Nerón César, no al Papa Francisco, ni mucho menos. Otros toman el 666 como un símbolo de la Trinidad del Mal y una parodia de la perfección, ya que cada dígito le falta una unidad para llegar al número que le representa, que es el número 7. O sea, 666 es una triple imperfección. Pero lo más importante es que estos eruditos dicen que entre toda esa baraja, uno de los que más se aproxima es Nerón César. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos esta referencia? Esto no tiene peso porque el señor Barragán esto no le conviene. Esta Biblia de estudio no tiene peso para él. Pues por eso le digo, cada quien saque sus propias conclusiones, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estúdienlo todo y reténganlo bueno. Pero no solamente eso, porque aquí le vamos a dar sopa y seco al señor Barragán. En esta propia Biblia de estudio, cuando va a hablar, aquí aparece, mire, nada más y nada menos que ¿qué? Las persecuciones de la del Imperio Romano. Mira, aquí está. Mire, aquí está la temporada de persecución de la iglesia, el siglo I, donde fueron martirizados Pedro y Pablo, Ignacio de Antioquía, donde están sus sepulcros en iglesias católicas, en la época del emperador Nerón César, donde los cristianos católicos eran devorados por los leones, por las fieras. Aquí aparece, mire, hablando de Apocalipsis, capítulo 17. Aquí aparece, ¿ve? ¿Sí ve? Apocalipsis 17, persecuciones romanas. Nada que el Papa, nada que la iglesia, eso es mentira, no engaña a la gente. Y vamos a lo mismo, otra vez con esta Biblia de estudio, Apocalipsis 17, del 1 al 4, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas que se acercaron y me dijo, ve y te mostraré el castigo de la gran prostituta que pasó a Barragán en la iglesia católica, pero para estos eruditos es todo lo contrario. Cada quien mira a ver a quién le cree. Que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y vamos a mirar a ver si es el Imperio Romano. Se lo voy a demostrar también más adelante, porque aquí vamos cargados con todo. Luego el ángel me llevó en espíritu a un desierto. Allí vi una mujer montada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta con un nombre blasfemo.
contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, póngale mucho cuidado a eso, púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de su adulterio. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas, de las abominaciones idolátricas y de la tierra. Vamos a mirar si estos eruditos también van a decir que es el Vaticano, que es la Iglesia Católica y que es el Papa Francisco. Dice notas explicativas a pie de página de esta Biblia, que la muestro en físico, ¿no? Las monedas antiguas y otros objetos artísticos muestran una antigua ciudad como una diosa enriquecida, entronada junto a un río. La Babilonia literal se hallaba cerca de muchas aguas, como aparece en Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías 51:3, y ver también en Babilonia, en la página 1107. Otros también, muchas otras ciudades antiguas, incluyendo a Roma, la Roma del emperador Nerón César. Como vimos anteriormente, las aguas pueden simbolizar poder internacional. Explicación a pie de página, ese es del versículo 1. Ahora el versículo 4 dice: es más, una forma Babilonia estaba vestida para matar. Su atuendo y púrpura y escarlata indicaban riqueza, y el oro, las piedras preciosas y las perlas contribuían al esplendor. Juan la describía como una prostituta de clase alta que había intoxicado a las naciones con la inmoralidad difícil de resistir. Versículo 2. Pero ella misma está embriagada con la sangre de los santos. ¿De cuáles santos, señor Salvarragán? ¿De cuáles santos? Pues de los mártires que aparecen acá en el siglo I, Pedro, Pablo, después Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y los primeros cristianos en la época del emperador Nerón, que le llamaban la bestia, de ese emperador maniático, pirómano, adúltero, fornicario, que mandó a matar a su mamá, y eso lo expliqué yo. ¿Cuándo el señor Barragán va a hacer un video refutando todo eso? ¿Cuándo es que vamos a nosotros a tener al gran erudito que ya es biblista, porque ya se fue con morfosintaxis y griego, con exegesis, con hermenéutica, refutando a estos eruditos que tienen mucho más peso que él? Pero no solamente eso, porque apenas estamos empezando, porque le voy a mostrar 2 otras Biblias de mi gran biblioteca, que es esta Biblia. Esta es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso de Choquel. Este fue un erudito católico, jesuita. Esta Biblia también de estudio. Mire cómo, ahora, ¿cómo es posible que estos biblistas protestantes, ¿ve? De estas Biblias de estudio protestantes, que es lo que le arde al señor Salvarragán, que es lo que trata de desviar la atención? Aquí se lo pongo, señor Salvarragán, Biblia Matthews Henry, Biblia arqueológica, tengan la misma concordancia de nuestros eruditos católicos. Esta Biblia, que ya es católica, Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso de Choquel, un jesuita, un erudito en lenguas bíblicas, una Biblia católica con un equipo internacional, porque esto no es el equipo de Salvarragán, el Conde Drácula, Sancho Panza y el argentino. No, esto es un grupo de eruditos que se han estado en Tierra Santa, que saben griego, que saben hebreo, que saben papirología, que saben historia, que saben teología. Aquí aparece todo, las debidas impresiones y todo el equipo de eruditos. Aquí aparece, mire todos los eruditos que conforman esta Biblia católica. Mira, aquí no es ni 1, ni 2, ni 3, son eruditos todos también de talla internacional, al igual que las Biblias que mostré anteriormente. Y vámonos otra vez, Apocalipsis capítulo 13, vamos a mirar a ver, donde nos habla de lo que, a ver si también, pues, también todos llevan a la contraria al pobre Salvarragán, ¿no? Porque el Salvarragán es más erudito que todos ellos. Aquí aparece ahí, Nerón, César, lo mismo, lo que le dio el Salvarragán, lo que no le llega a sus conocimientos, ahí está, vea. Entonces, pues, aquí esto es con pruebas. Vamos a mirar a ver lo mismo, Apocalipsis 13, 18, aquí del talento, el perpicaz que calcule el número de la bestia es el número de una persona y equivale a 666 de una persona, no de una institución como el papado, porque usted dijo, no, es que el anticristo o la bestia es todo el papado. ¿De dónde saca usted eso? Me muestra el versículo, capítulo y versículo en el cual usted dijo, porque eso es un invento del celo anticatólico en la época de Martín Lutero. Y dice este erudito católico de esta Biblia de estudio con otro grupo que también tiene peso internacional, dice lo siguiente:
Dice, el capítulo acaba con una llamada a la reflexión sapiencial. Según las reglas de la gematría bíblica, que yo expliqué, números de la letra, como aparece ahí, cada letra con un significado, la cifra 666, leída en caracteres hebreos, da como resultado esta frase, Nerón César. Con ella se alude a que el poder demoníaco de la fiera se encarnó en Nerón, el perseguidor de los cristianos, el que mató a Pedro y a Pablo, a los primeros cristianos, como lo explicamos anteriormente, donde los quemaban también vivos en la vía Apia, por las noches, devorado por mastines o por los gladiadores, pero el siniestro personaje parecía encarnarse en sucesivos emperadores, asimismo sangrientos. Uno de ellos, Domiciano, en Apocalipsis denuncia una atroz persecución, pero al mismo tiempo anuncia un consuelo. La cifra no llega a la totalidad, que sería exactamente 777, 3 veces 7, que es el número de la perfección. Habría pues una persecución cruel, pero será parcial y transitoria. La comunidad cristiana no debe venirse abajo en su fidelidad y en su perseverancia. O sea, la misma idea exegética que habíamos de las otras Biblias. Pero Sal Barragán dice que no, que eso a su iglesia no, ¿cómo se les ocurre? No hagan caso, no, eso no tiene peso, ¿no? Solo tiene peso lo que yo diga y mi equipo, eso no, eso para eso no. Y vamos a otra Biblia, esta Biblia es la Biblia de Navarra, esta también es una Biblia, esta es una Biblia española, esta es una Biblia también de un equipo de teólogos y biblistas de la Universidad de Navarra en España. ¿Será que usted tiene también ese peso? ¿Usted en qué universidad estudió Biblia, señor Salvarragán? ¿Su equipo en qué universidades tienen títulos de exégetas, de teólogos, de biblistas, de expertos en gematría, en papirología? ¿Cuál de ustedes ha estado en Tierra Santa? ¿Cuál de ustedes tiene estudios donde sus artículos son referentes de publicaciones internacionales? Porque hay publicaciones del mundo bíblico que son un referente. Aquí aparece también esto, un grupo de eruditos católicos, biblistas y teólogos de la Universidad de Navarra en España. Dice así, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra finaliza la edición de la Biblia, que fue publicada en 5 volúmenes por EUSA con el título Sagrada Biblia. La Biblia de Navarra recoge en un gran volumen, la traducción de la Sagrada Biblia realizada por la Facultad de Teología en la Universidad de Navarra, España, y unas breves introducciones y notas preparadas por un equipo de eruditos católicos. Aquí está. Entonces vamos a mirar a ver, otra vez lo mismo. Esta vez nos vamos al capítulo 17, donde habla también del Imperio Romano, de esos emperadores, porque no eran unos sino otros, como vimos anteriormente. Hice una explicación a pie de página, aquí está la explicación a pie de página. Mire toda la explicación que dan estos eruditos católicos, también biblistas, teólogos. No el equipo de Sal Barragán, no, esto sí es peso, esto sí es erudición. Así Sal Barragán le duela, así Sal Barragán trate de desviar la atención. Esto es lo que él nunca ha podido mostrar de ninguna Biblia que tiene él, Logos Caelo, y ni lo va a poder demostrar. Dice también estos eruditos católicos, en ese mismo ambiente de la Roma pagana, de la Roma que perseguía a los primeros cristianos, acordemos que como es un libro de revelación, también juega con el tiempo y el espacio, no solamente la época de Nerón, sino también de esos otros emperadores que subieron y que tenían esa misma línea. Dice, la gran ramera es Roma, y las muchas aguas, como explica en el versículo 15, los pueblos sobre las que ejercían su dominio, se le llama también Babilonia, porque esta urbe era el símbolo de las ciudades enemigas de Dios, versículo 5, y da como referencia, esto que él decía que esto es exégesis bíblica, Isaías 21:9, Jeremías 51, el 1 al 19, y prototipo de lujuria, porque ahí se hacían bacanales, todas las orgías que hacían estos emperadores, como Calígula, que tenía relaciones sexuales con su caballo, Nerón, que tenía relaciones sexuales con su madre Popea, después la manda a matar, y así sucesivamente. La bestia, con sus cabezas y cuernos, versículo 7, designa al anticristo encarnado en los emperadores que persiguen a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia de Michoacán? A la iglesia de Sal Barragán no existía para esa época, la iglesia católica. De ellos el sexto, versículo del 9 al 10, el que vive cuando escribe San Juan sería Domiciano, el mismo que lo mandó a la isla de Pasmo. Primero lo mandó a una caldera de aceite hirviendo, y cuando salió ahí lo mandó al destierro. Fue para esa misma época, entre el año 85 y 96 después de Cristo, y los 5 primeros, Calígula del 37 al 41, Claudio del 41 al 54, Nerón César,
el que mandó a matar a Pedro y a Pablo, del 54 al 68, Vespasiano, del 69 al 79, y Tito, del 79 al 81. Mire bien cómo estos eruditos católicos juegan con la historia, juegan con estos datos que son un referente, no lo que está haciendo Sánchez Barragán. El séptimo sería Nerva, del 91 al 98. La bestia hace el número 8, aunque el autor la identifica con uno de los 7, versículo 11, probablemente con Nerón, porque pensaban que Nerón tenía más poder. Los 10 reyes, versículo 12, simbolizan los reinos satelitales de Roma. Esto es una referencia de orden bíblico, cultural e histórico de lo que es una aproximación del texto en la forma como Juan quería dar esa información a los primeros cristianos del siglo I. Que a Sánchez Barragán no le guste esto, que trate Sánchez Barragán de quitarle peso a esto, porque sabe que lo contradice, bueno, eso ya no es problema mío. Aquí también está Biblia arqueológica, 2 Biblias católicas y 2 Biblias evangélicas. Bueno, entonces, ustedes pueden mirar a ver quién tiene más peso, quién tiene más autoridad. Y no solamente eso, ustedes han podido mirar, ustedes han podido notar que Sánchez Barragán nunca ha basado sus premisas en los grandes historiadores protestantes, como son Pablo Deiro, como son Alfonso Ropero, o como son un gran referente que es amigo él, que es el doctor Justo L. González. ¿Por qué será que no ha citado a Justo L. González? ¿Ustedes se preguntan eso? ¿Por qué Sánchez Barragán en su antecatolicismo? Porque sigue afirmando que la Iglesia Católica es la grande y que el Papa es el anticristo. ¿Por qué no ha citado a Justo L. González? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque precisamente Justo L. González y todos estos eruditos protestantes, porque Justo L. González es metodista, Pablo Deiros es bautista y Alfonso Ropero es evangélico, todos 3 de talla internacional, contemporáneos, ninguno va a encontrar usted que diga que el Papa Francisco es el anticristo y que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, al igual que estos historiadores y al igual que estas Biblias. Eso no lo va a encontrar él en su Biblia, en su gran Biblia electrónica, en su gran referente Logos Kai Logos. Y yo sí lo voy a mostrar en físico, señor Barragán. Aquí está, vea. Aquí está, de Editorial CRIE, Historia de la Iglesia Primitiva del siglo I. Esto es de la Editorial CRIE, que tiene como referente a Alfonso Ropero. Ahí aparece, porque después el señor Cristian le mencionó a Alfonso Ropero. Es hecho por 2 protestantes del siglo XIX, pero es actualizada por la Editorial CRIE, que es una editorial española de Alfonso Ropero, ¿no? Que ahí aparece, que tiene el mismo peso internacional de Pablo Deiros y de Justo, ahí aparece, ¿sí ven? Alfonso Ropero, ¿sí lo ven ahí? Ahí está. Editorial Evangélica CRIE, en físico. Y le voy a mostrar que ellos mismos, cuando tienen que hablar del siglo I, siglo II, cuando van a hablar de Babilonia la Grande, es a Roma. Eso es lo que usted tiene que refutar, no hablar por hablar, ni presentar a un sacerdote, esos tradicionalistas, o a los ortodoxos, o a Rafael Díaz, o como el Drácula de Carlos Manuel Veloz, que presentó a un periodista de República Dominicana, como si ellos fueran pues los que fueran a tumbar nuestros argumentos. Y dice Alfonso Ropero, haciendo referencia a Cipriano de Cartago, una carta a Donato, página 23, 24 y 25 al pie de la letra. Observa aquel que se cree un ser superior porque lleva un brillante traje de oro y de púrpura. Aquí aparece oro y púrpura, lo mismo que veíamos de Apocalipsis 17, 1 y 4. Porque vergonzosa humillaciones ha debido someterse para llegar a tanto esplendidez. Está hablando de los emperadores y de la élite de la Roma aquel entonces, de la Roma pagana, de la Roma imperial, de la Roma que perseguía a los cristianos, de la Roma que martirizó a muchos de los obispos católicos, como el que le mostré, obispo católico con diácono, y eso que son los anticristos, no sé, eso sí también lo va a tener que explicar el señor Salvargán, a ver si va a tener pues eso. Vamos a mirar a ver si su próximo video va a refutar todo esto, ¿no? Si no, se va a ir por las ramas. Dice, humillación ha debido someterse para llegar a tanto esplendor. Ha debido arrastrarse a los pies de sus protectores, cumplir todos sus caprichos, devorar todos sus desdenes para llegar a recibir el incienso, que era lo que pedían los emperadores romanos a los cristianos, una ofrenda de incienso para no ser devorados por los leones. La mayoría de los cristianos rehusaba hacer esa ofrenda
porque iba en contra del primer mandamiento de la ley de Dios y por eso eran asesinados por los leones y por los mastines. Ese es el contexto histórico que está haciendo referencia acá. Del incienso cuyo homenaje dirige a los hombres, sino el puesto que ocupan. Si el viento favorable cambia, el hombre adulado cae en desgracia. Verás como todos lo abandonan a su suerte para que lamente su soledad. Dice, tan sombría descripción no es otra cosa que el desarrollo que hizo el apóstol Pablo en su epístola a los romanos y que confirma a los paganos mismos. O sea, la referencia es a los romanos paganos, a los emperadores, a la riqueza, a la opulencia de estos emperadores que se deben llamar como los hijos de los dioses, que exigían un culto idolátrico y donde los cristianos eran considerados una religión ilícita, eran considerados como paganos y por eso los mataban y por eso los sacrificaban, muchos de ellos, incluyendo obispos de Roma y de otras sedes, porque hay una jerarquía eclesiástica. Hice explicación a pie de página en este libro, que lo tengo en físico. Dice lo siguiente: a este cuadro tan oscuro le falta aún todas lo que eran las perversidades de la Roma imperial. Aparte, como digamos, también de los adulterios, de la fornicación, del incesto de Nerón, de la zoofilia de Calígula, de los bacanales que hacían. También dice, como los suicidios, que era muy común, los odiosos tratamientos dados a los esclavos, los divorcios, los infanticidios, porque los niños que no querían los tiraban al río Tíber, era todo lo que era infanticidio. El aborto era permitido en esa sociedad pagana, corrupta, idolátrica. Tertuliano dice lo siguiente, otra vez, ahorita no solamente Cifras, no también Tertuliano de Cartago, dice, a pesar de que la ley prohíbe que se maten a los recién nacidos, gracias a la complicidad de todos, ningún crimen queda con tanta facilidad impune como este. ¿Cuáles? Los que se hacían en el Imperio Romano, en el río Tíber, donde también tiran a esas criaturas si tienen algún tipo de deformidad. Las mujeres romanas no tenían ningún reparo en matarlos, llevándolos pues a que murieran ahogados. Esa era la sociedad corrupta, pagana, de que habla que era una guarida de demonios, que se emborracha con la sangre de los mártires, que tenía pues comercio internacional, que era la gran prostituta, la que se vestía de púrpura y escarlata. Que el señor Zalbarragán refute todo esto, refute estos eruditos, a ver si tiene pues la capacidad intelectual, ya que me dijo que yo era una pobre criaturita que no sabía de lo que estaba hablando. Sigue diciendo Alfonso Ropero en este libro, página 25, al pie de la letra, tal cual, como lo estamos leyendo. Dice, a pesar de que la ley prohibía que se maten a los recién nacidos, gracias a la complicidad de todos, niegan crímenes, queda con tanta facilidad impune que eso. Y añade, cuando de nuestros magistrados que tienen fama de íntegros y que usan del más rigor para con nosotros, podrían con verdaderas acusaciones ser confundidos, toda vez en aquellos magistrados daban muerte a los hijos por nacer. Apología, capítulo 9, véase también Ausnaltium 1, capítulo 15. Juvenal, en su sátira 16, dice que las señoras romanas contaban más los divorcios que los años de matrimonio. Eda Gredos, Madrid. Y también haciendo referencia a la epístola del apóstol Pablo, dice Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. La misma cita bíblica que yo coloqué como referencia, que el señor Zalbarragán decía que yo no hacía exégesis, que no citaba la Biblia, pues fue la misma referencia que yo coloqué, aquí se la voy a mostrar, aquí está, Romanos capítulo 1, versículo 23, la misma referencia, ¿no? Con Romanos capítulo 1, versículo 23, habla el apóstol Pablo de que daban culto a las bestias, de que daban culto a las aves, a los cuadrúpedos y a los hombres, o sea, a los emperadores romanos. Eso es una exégesis bíblica y Zalbarragán dice que no, que eso era mentiras, que yo no me iba por las ramas, y aquí aparece también, para que ustedes vean, donde dice también Alfonso Ropero, Romanos capítulo 1, 18, 32, y donde cita también a todo lo que es Tertuliano, y donde cita también al apóstol Pablo, leído al pie de la letra, aquí mismo lo dice, la corrupción brillante de oro y de púrpura, o sea, la sociedad romana pagana de la época de los grandes emperadores. Ahí aparece, para que no vean que es mentira, Romano capítulo 1, 18, 23, que era la misma referencia que yo había colocado en mi video en la vez pasada. Entonces, señor Zalbarragán, yo no sé exégesis, yo no sé de lo que es un estudio de ciencias bíblicas, yo no sé lo que es irme al contexto de la época, yo no cito eruditos protestantes, yo no cito biblistas, yo no muestro todo en físico. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A usted
con Rafael Díaz, con los ortodoxos y con todo lo demás que usted ha tratado de desviar la atención, o lo que estamos mostrando acá con evidencias, con pruebas y en físico. Pero no solamente eso, falta eso. Miren, el gran referente, el que Sal Barragán ha tenido oculto, miren, Justo L. González. Aquí aparece Historia de la Literatura Antigua. Ahí aparecen las credenciales del doctor Justo L. González, que él dice que se escribe con él, que son grandes amigos. ¿Por qué será que el doctor Justo L. González no da razón a Sal Barragán? ¿Por qué será que el doctor Justo L. González no dice que el Papa Francisco es el anticristo? Que la Iglesia Católica de Babilonia la Grande. De hecho, va a venir una serie que va a decir, Justo L. González refuta a Sal Barragán. Pablo Deiro refuta a Sal Barragán. Alfonso Ropero refuta a Sal Barragán, pero eso va a ser para después. Y en este libro que se llama Historia de la Literatura Cristiana Antigua, que aparece de Historia del Mundo Hispano en físico, en el mismo contexto que estamos hablando de los emperadores romanos, aquí también nos va a dar una referencia sobre uno de los primeros escritores, que es Lactancio. Aparece Lactancio, ahí está, Lactancio, y donde habla de los emperadores romanos, de esa época, que es lo mismo que vimos anteriormente, allá de los página 207 al pie de la letra de Justo L. González, donde va a hablar también de estos primeros emperadores con toda su perversidad, con todos sus crímenes, con todo el martirio a estos primeros cristianos católicos, que sabemos que no eran de la iglesia de Sal Barragán, ¿no? Porque ya como se fue, esa no es la iglesia de Sal Barragán, ni la iglesia de Carlos Veloz, ni la iglesia neobautista de Cristian Izquierdo, ni la iglesia del argentino. Esta era la iglesia de los cristianos del siglo I, del siglo II, de la iglesia católica, apostólica y romana, porque estamos hablando con referente a Roma, la misma sede de la carta que Pablo escribe hacia los años 60, como vimos anteriormente. Dice Justo L. González, citando a Lactancio, que uno de esos escritores antiguos, católico, cristiano, dice, de aquí continúa la historia comenzando por Nerón hasta llegar a las persecuciones de Diocleciano. Nerón, mire lo que decía Lactancio, un historiador de la época, como vemos de Justino Mártir. Nerón no escapó impune, sino que Dios vio las aflicciones de su pueblo y el tirano, desprovisto de toda autoridad y desplomado del trono imperial, sencillamente desapareció, de tal manera que ni siquiera se conoce su tumba, porque cuando vio que lo iban a matar, le pidió a uno de sus esclavos, que también era su amante, que lo apuñalara, y así murió Nerón, después de todos los crímenes de haber incendiado Roma, de haber matado a los cristianos, de ponerlos por las noches en unos postes donde les ponía, los prendía en fuego, y él en su carruaje desfilaba por todo lo que era pues los jardines imperiales, porque era un tipo loco, tenía relaciones sexuales con la mamá, después la mandó a matar. Uno de los grandes mentores que fue Séneca, después también lo mandó a matar. Así era. Ustedes vean la historia de Nerón César, que yo lo dije anteriormente, y miren que ese mismo contexto de la bestia del 666, por eruditos católicos, por eruditos protestantes y por historiadores de la época, cosa que el señor Barragán jamás ha querido tocar estos argumentos. Sigue diciendo Lactancio, que es un historiador cristiano de esa época, contemporáneo de todos estos acontecimientos, de todos estos emperadores corruptos, dice, sencillamente desapareció sin que se conozca su tumba. Eso está de la muerte de los persecutores, 2 PL 7197, esa es la referencia. Domiciano, que vemos también de la Biblia, que veíamos también de la Biblia católica, todos esos emperadores, no solo fue asesinado en su propio palacio, sino que también, a pesar de sus grandes obras públicas, su nombre fue borrado de los anales romanos. Decio, quien era una bestia salvaje, murió a manos de los bárbaros, quienes lo rodearon y mataron. Por tanto, ni siquiera se sepultó, sino que su cuerpo desnudo y abandonado fue devorado por las bestias y las aves carnívoras. Valeriano, capturado por los persas, fue usado por el rey persa Sapor como banquete y que empleaba para subir a su caballo. Aureliano fue asesinado por sus más allegados. Todo esto, que debió haber servido de advertencia a los tiranos, no tuvo efecto, sino que las persecuciones continuaron. O sea, porque todas estas persecuciones, todos estos emperadores, 10 persecuciones, tuvieron su fin con el emperador Constantino, con la paz cristiana en el año 313, con el edicto de Milán. Eso es hacer un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto religioso, hacer referencias cruzadas, irnos ahorita también, aquí aparece eso Barragán, a historiadores protestantes, donde hablan también del cristianismo primitivo antiguo, de todo eso que usted no ha querido decir, que usted ha querido tapar, que ha querido ocultar, que ha querido desviar la atención,
y que usted pues sea como ganador, que usted decía que esta pobre criaturita, que usted me trató de vándalo, de delincuente, es el que le está respondiendo acá con estas evidencias. Y ahora nos vamos a la reforma protestante, ¿no? Ahora, porque esto apenas estamos en la mitad. Ese Oscar Barragán, el punto fuerte de él es que los reformadores, para esa época, para el siglo XVI, decían que el Papa era el anticristo, pero eso solamente era un pensamiento del anticatolicismo aquel entonces. No hay una cita bíblica, eso no lo puede mostrar donde diga que el papado sea el anticristo, eso no lo va a mostrar jamás. Ya sabemos que el número de la bestia es uno solo, el 666, Apocalipsis 13:18, y la gran mayoría, casi unánimemente, es al emperador Nerón César. Y Apocalipsis 17:18, como veíamos, la gran mayoría de eruditos, historiadores y escritores antiguos al Imperio Romano. Para la época del siglo XVI, en ese ambiente en que se vivió, como aparece ahí, Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos otros, también Enrique VIII, porque la confesión de fe de Westminster viene también de la iglesia anglicana, yo lo he mostrado anteriormente, en ese mismo anticatolicismo que se veía. Claro, ellos decían que el Papa es el anticristo, no porque tuviera una base histórica o una base bíblica y teológica, no, simplemente por el mismo ambiente dicen que entonces. Ahora, aquí viene también algo importante. Saúl Barragán dice que él no tiene nada que ver con la reforma protestante. Su iglesia, así la oculte, así él quiera pasar desapercibido, la iglesia bíblica del Pacífico no tiene relación directa con la reforma protestante, porque él no es luterano, Salvador Barragán no es reformado, Salvador Barragán no es anglicano ni episcopaliano. Por lo tanto, lo que él hace, estas referencias de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, son referencias históricas, pero no tienen un asidero o un vínculo con la iglesia de él, con la iglesia bíblica del Pacífico de Apacengá, Michoacán, México, porque es una iglesia neobautista de apenas 30 años. Él toma como referencia a estas personas, pero las iglesias de ellos no son de la iglesia de Salvador Barragán, que es lo que hizo Barragán, pues, ha querido pues desviar la atención. Y voy a mostrar, mire, yo sí me voy a las bases. Esto eran documentos, libros y gráficas de esa época, de ese anticatolicismo y ese antiprotestantismo, porque vuelvo a repetir, eso fue por parte y parte. Excomuniones por parte y parte, anticristo para los católicos, anticristo para los protestantes, persecuciones, inquisición por acá, inquisición por acá, sacerdotes martirizados, pastores protestantes también martirizados, iglesias católicas destruidas, profanación de Eucaristía, de las imágenes, al igual que los protestantes, la guerra de los 30 años, la rebelión de los campesinos. Todo ese ambiente se vivió en el siglo XVI, y para esa época es donde el señor San Barragán trae su fuerte. Esa era la época como también se refería al Papa como el anticristo. Estoy mostrando láminas de la época, y ahí aparece ego fum Papa, o sea, yo soy el Papa. ¿Y cómo presentan al Papa? En esas láminas de esa época, como fuera el anticristo, con la tiara pontificia y con su báculo y con sus vestimentas, como si fuera el mismo demonio encarnado. Pero eso es para esa época. Vamos a mirar a ver que ya hoy en día ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los reformados creen estas cosas, que es lo que Saúl Barragán también ha tratado de desviar la atención. Y vuelvo a repetir, la iglesia de Saúl Barragán no es vinculante con la reforma protestante, él mismo lo ha reconocido. La iglesia de Saúl Barragán es una iglesia neobautista en Apacingán, Michoacán, México, de menos de 30 años. Pero en ese mismo ambiente, no solamente eran los católicos, porque también decía Martín Lutero, decía, debo al Papa tanta obediencia como la que le debo al anticristo. Esa era la época, ¿no? En esa época era el Papa León X, el mismo que lo mandó a excomulgar, el mismo pues en ese ambiente de su misma rebeldía, de su mismo egocentrismo, donde él decía que antes de mí no se sabía nada, donde Martín Lutero también decía, Papa, vivo fui tu látigo y muerto seré tu muerte. Él pensaba casi lo mismo que Saúl Barragán, ¿no? Él pensaba que él iba a destruir la iglesia católica. Lo mismo que Saúl Barragán en uno de sus últimos videos, que lo vamos a ver más adelante. Y no fue así. Murió Martín Lutero, la iglesia católica reconoció muchas de sus desviaciones, lo que fue la venta de indulgencias, que fue un gran pecado. Eso hasta el mismo Papa Juan Pablo II lo reconoció en el jubileo del 2000. El Papa Francisco también lo ha reconocido. Nosotros reconocemos también la debilidad de la parte humana, la miseria humana y también todo el pecado que hay en la iglesia católica, porque no lo desconocemos, porque creemos también que hay una parte divina, hay una asistencia del Espíritu Santo, y la mayor prueba es que a pesar de todos esos malos curas, de todos esos malos papas, de todas esas guerras, inquisiciones, cruzadas y todo eso también, todo crímenes, pedofilia y escándalos, la iglesia católica continúa firme. Y Martín Lutero
llegaba a decir del Papa, porque también pensaba que no solamente uno, sino que él amplió todo eso, ¿no? Acordemos que él es el que da como invento la sola escritura, porque eso no lo creía nadie antes de la Reforma Protestante, pero él acomodaba todo a su antojo. Entonces también decía que el anticristo no era solamente el Papa, sino que era toda una institución. ¿Cuál capítulo y cuál versículo? Ahí está de tarea. Como Martín Lutero ya murió, le toca a Sol Barragán darnos esa información. Pero aquí viene también lo contrario, porque también a Martín Lutero también se le reconocía como el anticristo, y eso lo vamos a mirar a ver de esa referencia. Ahí aparece del libro Lutero de F. Frum Brentano, uno de los mayores historiadores medievalistas, páginas 179, 180 de la editorial Diana S. Ahí aparece: Lutero recibe un mensaje de Lucifer, caricatura publicada en un libelo, así se llamaban esos libelos, eran esas caricaturas ofensivas, tanto para el Papa como para Lutero, por Jacobo Habu del año 1524. Era el mismo ambiente, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá es lo mismo que yo mostraba aquí anteriormente, ¿no? Es esto mismo, ¿no? Es lo mismo. Para católicos y para luteranos era la misma cosa. Entonces ahí aparece, ¿no? Como ya Lutero también decía que el Papa era el anticristo, pues él tampoco se quedaba atrás, porque resulta de que él también vivió atormentado por el demonio toda su vida. Él también se reconoce en esta obra, como estamos hablando acá. Aquí dejo la referencia. Esto lo vamos a sacar del libro de Lutero de F. Frum Brentano, página 179, 180, que lo tengo yo aquí. Aquí aparece el libro y vamos a leerlo. Las horas más crueles que el padre de la Reforma pasaba a solas con su incansable enemigo eran aquellas en las que, apoderándose de su pensamiento, el maligno le llevaba a dudar de los artículos esenciales de la fe. Esto está sacado de un historiador, pues, de talla internacional. Dios existe. ¿Cómo conciliar la predestinación con la bondad divina? Las doctrinas de la justificación solo por la fe, sin el curso de las obras, tiene verdadero fundamento. O sea, todas esas cuestiones que Martín Lutero ponía en tela de juicio, o él daba a entender, parecería que él a veces dudaba de que eso venía del Espíritu Santo, sino que venía por iluminación del propio Satanás. Aquí mismo lo está dando a entender. Pero le insinuó el maligno a que esas pretensiones de creerse el único en poseer la verdad, ¿como qué autoridad crees poder imponer al mundo tus concepciones religiosas? O sea, el mismo demonio le hablaba a Martín Lutero. ¿Estás bien seguro de no haber empujado hacia el camino del infierno a tantos frailes, curas, religiosos, a quienes hiciste abandonar sus conventos y sus presbiterios? Esto es lo que no dice Teresa Barragán, ¿no? Esta información no aparece. Ahí aparece otra lámina de Martín Lutero recibiendo instrucción del propio demonio. Dice el mismo historiador, página 180. Aquí se encuentra el pensamiento de Lutero en plena sinceridad, su conciencia escrupulosa, su deseo de hablar y actuar para el bien de los hombres. No, yo vivo en la verdad, es Dios quien me inspira, pero en la soledad silenciosa viene el maligno a murmurarme, ¿y si fuese yo? O sea, lo contrario, esa era la duda, los escrúpulos y esa incertidumbre que siempre sintió Martín Lutero hasta el final de su vida. Nunca tuvo tranquilidad ni paz en su conciencia ni en su alma de todo lo que él procedía y hacía. Esta noche, dice Lutero, en abril de 1532, el diablo, discutiendo conmigo, me acusaba de ser un ladrón, de haber despojado al Papa y a tantas órdenes religiosas de bienes y que le pertenecían. Lámeme él, trasero, así aparece, le respondí yo. Y él se cayó, buen medio de desembarazarme de él, pero con frecuencia también el reformador sostenía que el espíritu del mal, largas conversaciones, presentaba odio en sus argumentos, llegó a dejarse convencer por ello, según su propia confesión, tal o cual parte de su doctrina proviene de esas infernales discusiones que tenía con el demonio. Muchas de esas grandes innovaciones, la sola fe, la sola escritura, la justificación, él mismo reconoce en sus escritos que él no estaba seguro si venía por inspiración del Espíritu Santo o si era obra del mismo Satanás. Aquí aparece en este libro que tengo, JJ Brentano, es un libro demasiado grande, pero di la referencia para que cualquier persona pueda mirar sobre el particular. Ahí aparece donde dice infernales, ahí aparece, y aparece la lámina que yo saqué de este libro, ahí aparece, ¿ve? Cómo él mismo pensaba que era instruido por el mismísimo Satanás. Ahora, gracias a las personas que en este momento me están acompañando, un promedio de 90 personas. Estamos ya en la parte media de este video. Ya vimos lo que fue la parte histórica, la parte bíblica,
la parte de la exégesis, la parte de los mismos eruditos católicos y evangélicos que dicen casi unánimemente que es el emperador Nerón César, que es Babilonia la Grande del Imperio Romano. Veamos también de 2 libros también referentes, pues si esto no es peso también, lo mismo, el Imperio Romano, Alfonso Ropero y también Justo L. González, que nunca va a escuchar usted hablar de Justo L. González, que apoya a Saúl Barragán en su fanatismo, decir que el Papa Francisco es el anticristo y que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande. Que muestre, lo reto, a que muestre una obra de estos grandes historiadores, ya no los biblistas, sino los historiadores, que afirman los Saúl Barragán. Ahora, en ese video que hizo, que veíamos anteriormente, Saúl Barragán empezó pues a divagar y él decía que los luteranos todavía seguían pensando en lo mismo, que cuando la época pues de Lutero, de la Confesión de Fe de Westminster, la época de Calvino, de Zwinglio, como vimos anteriormente, él da a entender de que eso hasta los años 50 del siglo pasado seguía en la misma actitud. Eso es mentiras, se lo va a demostrar después del Concilio Vaticano II, que tanto hemos hablado, en que la Iglesia Católica también se abre a nuestros hermanos protestantes, ya no se ven como herejes, sino como hermanos, se reconoce que el Espíritu Santo también actúa en ellos, que hay cosas que nos unen, como Jesucristo, como la fe, como las Sagradas Escrituras, donde también por el bautismo son parte del cuerpo místico de Cristo, donde ya también busquemos las cosas que nos unen y no las que nos desunen, como decía el Papa Juan XXIII, y esto es el ambiente que hoy en día se ve. No en la iglesia de Saúl Barragán, ¿no? Porque sabemos que su iglesia es una iglesia neobautista, que no tiene nada que ver con estas iglesias de la Reforma Protestante. ¿Qué vemos acá? Al Papa Francisco haciendo una oración común de los muchos encuentros que ha tenido. ¿Con quién? Con el que aparece morado es Dustin Belfield, que es el arzobispo de Canterbury, la máxima autoridad eclesiástica de los anglicanos, de la Confesión de Fe de Westminster, que para esa época decía que el Papa es el anticristo, pero eso quedó en el pasado. Y el que ve de rojo es un líder también de la iglesia luterana, de los luteranos tradicionales, de los luteranos de Alemania, de Dinamarca, de Suecia. Acordemos que en el año 1510, en el 2017, el Papa Francisco viajó a Suecia para tener ese aniversario de la Reforma Protestante, y lo invitó la Federación Luterana Internacional. O sea que las principales iglesias, como vimos anteriormente, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, ya no tienen ese sesgo, ya no tienen ese fanatismo. Aquí está, mire, todo lo contrario. Esto es lo que Saúl Barragán no muestra, eso es lo que él le gusta, eso dice que eso es ecumenismo, eso para qué. Pero ¿quién es el fanático? ¿Quién es el sesgado? ¿Quién es el que va en contra de lo que es el gran movimiento de las grandes iglesias cristianas? Aquí está, vean. Aquí está, ahí aparece el Papa, ya no como el anticristo, ya no se están excomulgando, ya no se están matando, ya no se están mandando al infierno los unos a los otros, sino que están haciendo lo que dice Jesucristo, como verdaderos hermanos, orar unos por los otros, vernos como lo que somos, todos hijos de Dios. Miren, aquí está, esto no es fotomontaje, esto es de hace algunos años atrás, y aquí viene más. También lo mismo, el Papa Francisco en uno de sus viajes recientemente, hace 6 meses, a un país de África, otra vez con el arzobispo de Canterbury, Dustin Belfield, la máxima autoridad de la iglesia anglicana, y el que aparece de azul es un líder también de la iglesia presbiteriana, de la iglesia reformada, la iglesia de Juan Calvino, porque él siempre habla de Juan Calvino, pero eso fue para esa época. Pregúntele a este gran dignatario que es reformado, y pregúntele a Dustin Belfield, anglicano, si todavía piensan que el señor que está ahí sentado, que es el Papa Francisco, es el anticristo. Pregúntele a ver si van a decirle que no, que eso quedó en el pasado, eso es de hace 4 siglos atrás. Esto es lo que usted nunca va a ver en los videos del señor Barragán. Más, aquí vamos a ver más. Otra vez el Papa Francisco, Aula Pablo VI, en el propio Vaticano. La propia sede pues, de Babilonia la Grande, ahí aparece con líderes ortodoxos, con líderes metodistas, con líderes bautistas, con las otras iglesias, ahí aparece. ¿Usted cree que lo están condenando? ¿Ustedes creen que están mandando al Papa al infierno? ¿Que le están diciendo que usted es el anticristo? ¿Que estamos aquí en Babilonia la Grande, la gran prostituta, la gran ramera? ¿Qué hacen todos estos líderes religiosos en la propia guarida del demonio que aparece en Apocalipsis 17 y 18? Explique eso, Saúl Barragán. ¿Por qué usted esto no lo dice a su audiencia? Ahí aparece. Ese es el aula Pablo VI, donde el Papa hace sus audiencias los días miércoles. ¿Ve? Y lo mismo, mire, comisiones
católicas y metodistas en un diálogo. Ahí aparece católicos, metodistas, católicos y bautistas, como Billy Graham, amigo del Papa, como Martin Luther King, que también fue a visitar al Papa Pablo VI, como los anglicanos con Dustin Welby, con los presbiterianos y demás. Esto es lo que hoy en día se ve, ya quedó en el pasado excomuniones, quedó en el pasado los anticristos, quedó en el pasado que somos herejes, que por acá, que ustedes son los idólatras, que ustedes son abortos del Martín Lutero, y esto es también un mensaje para muchos apologistas católicos que van en contra de todas estas cuestiones, los apologistas católicos que se quedaron en el Concilio de Trento, católicos que todavía ven a los protestantes como herejes. Eso no es así, ya son nuestros hermanos, son también cristianos, hay medios de salvación, de santificación, son parte del cuerpo místico de Cristo, y si no creen así, pues entonces aquí aparece bien. Digan al Papa Francisco que por qué les está dando la contraria, porque eso es también igual, ¿no? Fanatismo religioso también hay en muchos apologistas católicos. Aquí está, vean. Estas son imágenes recientes de todo lo que es el ecumenismo entre católicos y las principales iglesias cristianas. Y para finalizar, pues el señor Barragán, también de muy valentón, ya se fue de profeta, ¿no? De tener un doctorado en historia, con su tesis laureada del patán de Rafael Díaz, que decía que el Papa es el anticristo, pasó a biblista, como vimos anteriormente, porque él dice que todo es exegesis, que es hermenéutica, que es morfosintaxis, que es griego, ya lo vimos, ahí tiene también, le demostramos con la Biblia de estudio protestantes cómo no es solamente eso, y resulta que uno de sus últimos videos de Salvargán dice lo siguiente, no, ya dice, ya cayó la iglesia católica, él ya dice que ya está cerquita, que él ya como profeta de su iglesia de menos de 30 años, donde él es ministro de la palabra, así él oculte, así le dé pena, así le dé vergüenza, porque lo uno está vinculado al otro. Aquí está uno de los últimos videos de Barragán, la decadencia de la iglesia católica, el Papa es responsable, ha caído la mujer de Apocalipsis 18, que nos muestre pues, que nos muestre también qué biblista, qué teólogo y qué historiador está apoyando a Barragán, porque Justo L. González no lo va a apoyar, Pablo Deiro no lo va a apoyar, Alfonso Ropero no lo va a apoyar, Biblia de Estudio Mundo Hispano no lo va a apoyar, Biblia de Estudio La Reforma no lo va a apoyar, Biblia de Estudio Tras las Huellas del Mesías no lo va a apoyar, Biblia de Estudio Arqueológica no lo va a apoyar. Entonces, ¿con quién se va a quedar? Aquí está nuestro amigo César Alévano. Este sí es un verdadero pastor, el pastor, biblista, historiador César Alévano, de confesión reformada. Él puede decir si lo que estoy diciendo yo es verdad o mentira. Que el pastor César Alévano me diga si hoy en día la iglesia reformada, los calvinistas, los que siguen a Lutero, a Juan Calvino, a Zwinglio, creen que hoy en día el Papa es el anticristo, o si eso es del pasado. Sigan al pastor César Alévano, un gran amigo, un gran hermano. Él sí es un erudito, él conoce todo ese contexto y se da cuenta, porque yo con él hemos hablado muchas veces de estas cosas. Eso ya quedó en el pasado, todo esto. Entonces aquí aparece. Esto no es ni la iglesia católica. Y también Carlos Manuel Veloz, lo mismo, también primeros cristianos, lo mismo, tratando de confundir a las personas, sabiendo que esos cristianos eran de la época del emperador Nerón. Bien, con eso quería finalizar. El Papa Francisco, una promesa de Jesucristo que nosotros creemos que es recurrente para nosotros, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, Biblia, Nueva Biblia Viva, esa referencia. Creemos que también el ministerio pretrino, creemos que también por la asociación apostólica, creemos que el Papa, como el líder de la Iglesia Católica, es un Papa que llama hoy en día ¿qué? Al odio. Es un Papa que llama hoy en día que a vernos como enemigos, a ver a los protestantes como si fueran también herejes. Si el mismo Papa se ha reunido con luteranos, con calvinistas, con anglicanos, ya el Papa nos llama a eso, a no sentirnos superiores los unos a los otros, sino a vernos como hermanos, a amarnos, a tener en común el bautismo, la Biblia, el amor por el prójimo, grandes ideales, como hoy en día es el ecumenismo, que no es solamente buscar, porque se cree que el ecumenismo es una gran religión, donde el Papa va a ser como el gran líder. Eso no cabe en la mente de nadie. El ecumenismo es simplemente abrir lazos de amistad, lazos de fraternidad, buscar puntos en común entre católicos y protestantes y ortodoxos, como es la dignidad humana, ir en contra del aborto, ir en contra de la eutanasia, ir en contra de la fecundación in vitro, ir en contra también de ir en contra de la dignidad contra la mujer, del racismo, de las discriminaciones, de las injusticias sociales. Ese es el verdadero ecumenismo que el Papa Francisco lidera de la Iglesia Católica, y que tiene el apoyo también de los grandes líderes, como veíamos, de Dustin Welby,
de la iglesia anglicana, de los metodistas, de los presbiterianos, y demás. No creernos superiores, no creernos que somos los más, no, todos como hermanos, cada uno sin renunciar a nada, porque la Iglesia Católica no va a renunciar al primado petrino, no va a renunciar a la sucesión apostólica, no va a renunciar a la infalibilidad pontificia, no va a renunciar a nuestros sacramentos, como también nuestros protestantes, hermanos, no tienen que renunciar a nada, porque hoy en día no se trata de eso. Vernos como hermanos y seguir lo que Jesucristo dijo en la oración sacerdotal, cuando sudando gotas de sangre, dijo al Padre en Juan 17:3, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el gran reto, ese es el gran compromiso que hoy en día se lleva a cabo, como decíamos, con los líderes de las principales iglesias. Y si no me creen, aquí está, vean. Aquí aparece también para los fanáticos también católicos ultraconservadores, para muchos hermanos apologistas que piensan que todavía los protestantes son nuestros enemigos. Aquí aparece. ¿A quién siguen ustedes? ¿A los postulados del Concilio Vaticano II? ¿Al ecumenismo? ¿A lo que está haciendo el Papa Francisco? ¿A quién demos nosotros lealtad? Aquí aparece, vuelvo y coloco para que ustedes vean, con nuestros hermanos anglicanos, hermanos presbiterianos y de las otras iglesias, como lo veíamos antes. Y estos son recientes, ¿no? Todo esto es reciente. Esa es la invitación que yo también hago desde este canal, tanto a católicos como a protestantes, ¿no? Amarnos y ver cosas en común. Eso no quiere decir que no podemos hacer apologética. Claro que podemos hacer apologética, pero una apologética sana, no una apologética de odio, no una apologética en que nos veamos como enemigos. No, tenemos puntos en común y también tenemos unos puntos que nos dividen y se puede hacer. El pastor César Arevalo también lo hace. Él en su canal habla de la Reforma Protestante, de los documentos de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio, y nosotros lo podemos hacer también desde la Iglesia Católica. Podemos también a veces reunirnos, como lo he hecho yo muchas veces con él, a dialogar también, como lo hace el Papa. ¿Usted cree que cuando van Dustin Belfi y el Papa los encierre y le dice a la Guardia Suiza que lo manden a la hoguera y a todos estos líderes? ¿Acaso el Papa hace esas cosas? No, eso no es así. Yo creo que está más que claro, aquí está demostrado otra vez con evidencias, con pruebas, con Biblias de estudio evangélicas, para que no me van a decir que yo soy la criaturita, como decía Sal Barragán. Y aquí aparece otra vez, aquí aparece Justo L. González, Pablo Deiros y todo lo que hemos visto a continuación. Bueno, no siendo más, resta solamente decirle a mis hermanos católicos, si quieren suscríbanse a mi canal, denme una manito arriba, compartan estos videos y toda la serie, porque creo que en cada entrega hay una nueva información. Toda esta información se puede cotejar. Si eso es Salva Barragán quiere responder esto, pues aquí está. Son videos públicos, el que me dijo que era una criaturita, que era un bandolero, que era un asaltante de caminos, que era un garrotero con corbata, que no sabía absolutamente nada, que no sabía Excel, que no sabía historia, que no sabía nada de nada. Ahí le mostré. Este es mi canal, suscríbanse, ayúdenme a compartir estos videos. Este es mi Facebook personal, si hay personas que se quieren contactar conmigo y los que quieran también recibir completamente gratis el libro Verdad de la Fe Católica, a mis hermanos católicos, bueno, solamente me escriben. Este canal no es monetizado, ni tampoco mi libro está para todos ustedes. Aquí aparece, voy a mostrar una parte de mi libro. Esto es un trabajo de investigación durante más de 30 años, para los que quieran, ¿no? Aquí está sobre Jesús, todas las investigaciones que yo he hecho, sobre María, sobre la Iglesia Católica, sobre el Papa, sobre la Biblia, sobre apologética, sobre ángeles y demonios, sobre religión, sobre algunas sectas de hoy en día, sobre los santos y sobre liturgia y sacramentos. No siendo más, gracias a las casi 90 personas que estuvieron hasta el final. Bendiciones para todos. Un saludo especialísimo. Vuelvo a repetir, a mi hermano, a mi amigo, que he aprendido mucho de él, que por aquí estaba, que lo quiero saludar, que es el pastor, aquí aparece el pastor César Arevalo. Dice, Juan no tenía la mente de la Iglesia Católica como la bestia, ni mucho menos el anticristo. Esto lo está diciendo alguien que es erudito, porque el pastor César Arevalo sí estudió en un seminario, es un pastor formador, es un biblista, es un escritor, es un historiador. Aquí aparece, pastor César Arevalo, de confesión reformada, vive en Estados Unidos, es mi amigo. Aquí aparece, mira. Esto no es el anticatolicismo de Sal Barragán, no es anticatolicismo de Edgar Pacheco,
no es el anticatolicismo de el Palomero, el pastor del ciberespacio. Mire, esta es una declaración libre, voluntaria, de alguien que sí conoce el protestantismo, porque el pastor César Arévalo es una persona que se dedica en su canal a dar toda esta información, porque él tiene todos estos libros, él tiene toda esta información. De hecho, el pastor César Arévalo fue el que me dio la información sobre la carta de John Wesley a un amigo católico. Él mismo la tradujo y me la mostró, porque también los metodistas inicialmente con John Wesley en el siglo XVIII pensaban que el Papa es el anticristo, pero después él cambió de opinión y mandó una carta a un amigo católico. Esa es la mentalidad que fue cambiando. Pastor César Arévalo nos dice, para finalizar, bendiciones para él, para su ministerio. Juan no tenía en mente a la Iglesia Católica como la bestia, ni mucho menos el anticristo. Ahí le queda también este postrecito para el señor Barragán y para su equipo de Cristian Izquierdo, el mismo fanatismo religioso, Carlos Manuel Veloz, Joel Moody y también Gabriel Afar, el argentino. Bueno, bendiciones para todos, den una manito arriba, compartan esta información, nos vemos en otra oportunidad y quedamos en lo más importante, en el amor, en la caridad y en el seguimiento que católicos y demás hermanos evangélicos estamos llamados a seguir, que es ver en Cristo Jesús a nuestro hermano mayor y verlo como él mismo nos pensaba y nos ordenaba, en amarnos y no en odiarnos. A él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.